De Latino al Día. La Ley de Protección del Estatus del Menor es nuestro capítulo final en esta entrega de las 10 modalidades para encontrar la legalidad aquí en Estados Unidos. ¿A qué se refiere este concepto? Se lo planteamos a nuestra abogada de inmigración, María Elvira García, que está con nosotros hoy para cerrar este ciclo informativo. María Elvira, gracias nuevamente. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Vamos a este capítulo, Ley de Protección del Estatus del Menor. ¿Qué comprende este concepto? Esta ley, Carlos, realmente vino a solucionar un problema que se presentaba antes de la promulgación de esta ley, y era que simplemente los hijos que estuvieran incluidos como familiares derivativos o incluso hijos solicitantes principales de un beneficio podían quedar sin la oportunidad de obtener la residencia en los Estados Unidos, o se les podía retrasar sus casos considerablemente, porque simplemente la fecha que se tomaba en consideración era la edad del niño al momento en que aprobaban la residencia. Esta ley realmente es como una ficción legal. Dependiendo del caso, tiene diferentes secciones, diferentes provisiones, pero congela la edad del niño generalmente en la fecha de presentación del caso. Hay ciertas excepciones, como te digo, que la edad que se toma en cuenta, la edad del niño, es diferente. Cuéntanos algunos de los ejemplos en los que se aplicaría esta Ley de Protección del Estatus del Menor. Un ejemplo importante es que cuando un ciudadano americano presenta la solicitud de residencia, la petición familiar a favor de un hijo soltero, la edad del niño se congela al momento de la presentación de esa petición. Es decir, si un solicitante ciudadano americano tiene un hijo que tiene al día de hoy 20 años y 360 días, si mañana presenta su petición familiar, aun cuando el niño va a cumplir los 21 años durante el transcurso de ese proceso, hay una ficción legal que el niño ha permanecido siendo de 20 años a lo largo de todo el proceso. Igualmente, por ejemplo, cuando un residente permanente hace la petición familiar a favor de un hijo soltero menor de 21 años, y vamos por ejemplo, que el residente permanente, siguiendo nuestra recomendación de solicitar su ciudadanía, se hace ciudadano americano, la edad de ese niño se va a congelar al día que el peticionante juramenta y obtiene la ciudadanía americana, independientemente que posteriormente ese niño cumpla los 21 años. El cumplir los 21 años no va a tener ningún efecto realmente sobre ese caso de residencia. Es una ley que establece cierta justicia, entonces. Exactamente. Porque antes sería injusto que se paralizara, se dañara el caso pendiente de un menor por la ineficiencia de inmigración. Exactamente, eso fue lo que vino a solucionar esta ley. Y entonces ahora se congela la edad en el momento en que se presenta la petición. Generalmente es en el momento en que se presenta, o si estamos hablando de las preferencias familiares, es en el momento en que la persona tenga una residencia inmediatamente disponible. Hay una regla matemática específicamente en ese caso que hay que tomar en consideración, pero ya allí pues es el trabajo de un abogado determinar si un hijo, bien sea derivativo o solicitante principal de un beneficio, puede reclamar beneficios de esta ley de estatus de protección del menor. Para cerrar esta serie, vamos a revisar brevemente una vez más los 10 conceptos que hemos expuesto a lo largo de estas 10 semanas de entregas en referencia a inmigración y las 10 modalidades para encontrar la legalidad en el país. El primer caso se refiere a las víctimas de abuso o violencia doméstica. Conclusión importante allí, no solamente aplica para las damas, también aplica para los caballeros. Y también que no nada más, que el abuso emocional también cuenta, no nada más el abuso físico. Lo importante es tener la documentación y que el caso esté bien fundamentado para poder entonces aplicar por una residencia de 3 años y después la naturalización. Claro. El segundo caso que planteamos fue el asilo, y fue de la persecución en circunstancias claras. Exactamente. Para poder beneficiarse de esa materia. También el TPS, o el estatus de protección temporal, que aplica para los nacionales de El Salvador,
Haití, Honduras y Nicaragua. Correcto. ¿Y ellos entonces qué obtienen? Una protección temporal. Es una protección temporal que impide que el gobierno de los Estados Unidos los envíe, los deporte de los Estados Unidos, y también tienen el derecho de obtener un permiso de trabajo. La ley de los 10 años, hablamos de familiares directos que sufrirían extremadamente si esta persona es entonces deportada a su país de origen. Exactamente. Eso sí, otorga un permiso de trabajo, pero hay que tener un caso bien fundamentado para poderlo plantear. Y hablamos también de la visa U para las víctimas de ciertos delitos violentos. Recuérdanos un poco el concepto en referencia a este tema. El concepto de la visa U es beneficiar a víctimas directas o indirectas de ciertas actividades criminales que tienen información sobre esa actividad criminal para ayudar a las autoridades a investigar y a procesar la comisión de estos delitos, independientemente del estatus inmigratorio de esta víctima. También nos referimos a la residencia a favor de esposos de ciudadanos americanos, residencia a favor de hijos menores de edad de ciudadanos americanos, residencia a favor de los padres de ciudadanos americanos, en donde recuerdo muy bien que la conclusión fue: hay que hacerse ciudadano en cuanto se tenga esa potestad. La semana anterior la ley 245I y hoy cerramos con la ley de protección de estatus del menor. María Elvira, ha sido maravilloso tenerte con nosotros a lo largo de estas 10 semanas. Esperamos tenerte una vez más de vuelta aquí en el programa para que nos instruyas y permitas compartir tu conocimiento con nuestros televidentes para que encuentren una solución a su limbo legal. Claro, esa es la idea. Igualmente, pues, que los televidentes que quieran que se evalúe el caso deben contactar a un abogado, me pueden contactar a mí, mi información la estarán transmitiendo aquí en De Latinos al Día. Y de igual forma, los 10 segmentos están disponibles a través de www.delatinos.tv para que usted los revise, los comparta, los analice y a lo mejor encuentra finalmente esa mina de oro de encontrar la legalidad aquí en Estados Unidos, y usted no lo sabía, pero se enteró a través de nuestro segmento de Inmigración al Día. Gracias, María Elvira. Gracias, Carlos. Vamos a la pausa y ya regresamos con muchísimo más. Muchísimo más volvemos. De Latinos al Día. Ya volvemos. Specialist in Urology, los expertos en salud.